capítulo 18 y vamos a hacer una lectura de su versículo 9 al 14. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios hable a su corazón? Amén. Cuando usted tenga su lectura de gloria a Dios, y vamos a hacer una oración antes de leer. Creo que ya todos tienen su lectura. Vamos a hacer esta oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de estar en tu casa. Señor, gracias porque estamos vivos y podemos caminar y podemos trasladarnos, Señor, hasta este lugar. Es un privilegio poder estar en tu presencia. Señor, hoy quitamos de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier cosa que nos quiera distraer de lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Señor, nos has llamado a ser una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia que se purifica, Señor, a través de tu palabra, a través de tu sangre, a través de tu Espíritu Santo. Y hoy declaramos que esta palabra, Señor, llegará a nuestra mente, será digerida en nuestro corazón y con el valor que tú nos has dado y con la firmeza que tú nos has dado, la pondremos en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, de su versículo 9 de Deuteronomio 18, del 9 al 14. Todos juntos dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Puede tomar su lugar, mi hermano. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana, Costumbres paganas, Día de Muertos. Y hermanos, qué importancia tiene que sepamos a la luz de la palabra qué es lo que Dios quiere que sepamos de estas costumbres. En el libro de Deuteronomio, Dios habla al pueblo de Israel a través de Moisés y les deja las leyes que deben obedecer en su nueva vida, ya que estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Moisés ya no estaría con ellos, ahora estaría al frente Josué. Dios advierte al pueblo de Israel a no adoptar las costumbres paganas de las naciones que ya habitaban en la tierra prometida. Dios les advierte todas estas costumbres y les dice que están prohibidas por Él, que deben guardarse, porque deben ser perfectos delante de Dios. Y aquí la palabra perfecto no significa sin defecto, significa completo, significa maduro. Dice que ellos debían guardarse para ser maduros. El pueblo de Israel había salido de Egipto, una ciudad idólatra, para ser purificados en el desierto, porque Dios ya tenía una vida nueva para ellos en la tierra prometida. Cuando no conocíamos la palabra de Dios, vivíamos en las costumbres de este mundo, practicábamos las costumbres que deshonran a Dios. Lo hacíamos en nuestra ignorancia, pero la palabra de Dios nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hermanos, la palabra de Dios enseña que cuando Dios recibe a un hijo, lo limpia, lo santifica, lo purifica de todo lo que viene sucio
Él lo limpia. Y Dios limpia el corazón de una persona porque Él quiere habitarlo. Dios no puede estar en un lugar sucio. Dios no puede estar en un lugar que está contaminado. Por eso hace una limpieza previa. Cuando venimos a Cristo, hermanos, traemos rencores, odios. En nuestra mente, hermanos, traemos pensamientos sucios, traemos deseos malos contra la gente. Y cuando llegamos al camino de Dios y recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que hace Dios es limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra vida. Y eso se va, hermanos, reflejando en nuestro diario vivir, en nuestras casas, en el trabajo, en donde quiera que vamos siendo transformados, vamos siendo limpiados. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés está escribiendo la ley previa antes de entrar a la tierra prometida, hace estas advertencias. Allá van a encontrar naciones que tienen costumbres que no honran a Dios. No las imiten. No hagan lo que ellos hacen, porque esto no agrada a Dios. Y dice, porque Dios no te lo ha permitido. Está prohibido por Dios. Y hermanos, empezando desde ahí, podemos darnos cuenta que Dios sí prohíbe cosas. ¿Alguna vez alguien tomaba un texto de la Biblia fuera de contexto y decía, todo nos es lícito, dice Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene? Hermanos, eso no se refiere a eso, no aplica ahí. A los hijos de Dios no todo nos es lícito. Hay cosas que Dios prohíbe tajantemente, porque si nosotros no limpiamos nuestro corazón, es imposible que Él se manifieste a nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el origen, hermanos, de esta costumbre pagana de Día de Muertos? Algunos de los que estamos aquí llevamos años conociendo la palabra y sabemos de estas cosas, pero no le damos el valor, no le damos la importancia. Ignoramos lo que enoja a Dios, lo que molesta a Dios, lo ignoramos. A cambio de unas monedas, a cambio, hermanos, de no meterme en conflicto con alguien, menos con la familia, ignoramos lo que Dios le da mucha importancia. Dice aquí, hermanos, el Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico, con el propósito de honrar a los muertos. Estos rituales se vienen celebrando aproximadamente desde hace unos 3000 años. En la era prehispánica tenían la costumbre de conservar los cráneos de sus muertos y los mostraban durante sus rituales para simbolizar a la muerte. Cuando los españoles conquistaron a los aztecas, una de las maneras para imponer la religión católica fue mezclando las tradiciones religiosas con las tradiciones paganas. De allí nace el Día de Muertos como parte de la religión tradicional. Anteriormente, hermanos, nuestros antepasados en la era prehispánica, hermanos, también honraban a los muertos y estaban creídos que los muertos tenían acceso del lugar donde se encontraban a la tierra. Tenían esa idea y tenían, hermanos, la costumbre de honrar a sus muertos haciendo ritos. Cuando llegan los españoles y quieren introducir la religión católica a los aztecas para que haya una conformidad, mezclan la religión con las costumbres paganas. Y de ahí se viene llevando, hermanos, en una forma religiosa el honrar a los muertos. Pero esto, hermanos, no es una costumbre bíblica, no es algo que Dios quiere que hagamos, al contrario, que la evitemos. Hermanos, ¿qué se hace, hermanos, y de qué se trata en esta costumbre? Si ahorita pasáramos todos aquí a decir lo que sabemos, muchos de nosotros
sabemos demasiado, porque hemos estado involucrados. En estos días tradicionalmente se le da la bienvenida a los espíritus de los antepasados al mundo de los vivos. Solo quiero que piense algo, hermanos. Cuando usted oye que en la casa se cierra la puerta, se apagan las luces, entra un temor y decimos, ¿quién hizo eso? Entra un temor. Y decimos, es que se me están moviendo las cosas del lugar, se me desaparecen. No nos sentimos felices y decimos, ha de ser mi familiar, que vino. No, hermanos, se eriza la piel y da miedo. ¿Por qué? Porque este es el mundo de los vivos. Por lo tanto, no tiene por qué haber un espíritu metiéndose a la casa de las personas a hacer estas cosas. Los hogares de los hijos de Dios, hermanos, quien reina ese lugar es Cristo. Y Él tiene el control de todas estas cosas. Dice aquí, hermanos, se construyen altares con fotografías, veladoras, flores, comida, agua, bebidas alcohólicas, etcétera, tratando de complacer a sus familiares fallecidos con las cosas que eran de su agrado cuando estaban en vida. Se construyen altares, hermanos, y le voy a decir algo. La palabra de Dios dice que no debe de haber un altar para nadie, solamente para Dios. Un altar es un lugar alto. No debemos de poner altares ni a ídolos ni a muertos. Dios dice que nosotros tenemos que adorar y poner en alto solamente su nombre. Aleluya. Y recordando lo que decíamos la semana pasada, Dios es celoso. Dios no permite que nadie tome lo que es suyo, su gloria. Él es celoso. Dice aquí que también dentro de esta costumbre está el llevar flores, música, comida y bebida al panteón, con el fin de convivir con sus familiares fallecidos. Creen que su espíritu regresa y está con ellos. En algunos lugares aún se quedan a velar por la noche en el panteón. Hermanos, en nuestra conciencia, en nuestra lucidez, usted y yo no iríamos al panteón, estaríamos toda la noche ahí. Pero en este día, hermanos, en algunos lugares todavía se acostumbra a ir y estar ahí festejando, celebrando, creyendo que los muertos se salieron de las tumbas y están ahí en un ambiente bonito, familiar. Y hermanos, eso es lo que muchas personas han creído y han aceptado. Pero los hijos de Dios ya no compartimos esas costumbres que no provienen de Dios, hermanos, sino provienen, hermanos, de Satanás. Yo le voy a invitar a que vayamos entrando a la palabra y conociendo lo que Dios dice acerca de estas costumbres. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Amén. Gloria a Dios. Eclesiastés 9, de su versículo 5 y 6. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, los que estamos vivos, sabemos que vamos a morir, pero que los muertos nada saben. No hay en ellos memoria. Ya no estarán, dice aquí, ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es una forma muy clara en la que Dios nos dice que una persona que fallece no viene a convivir con los que están vivos. No tiene memoria de nada. Según la tradición, el día 1 de noviembre, Dios les permite a las almas de los niños que fallecieron bajar a la tierra y visitar a su familia. Y el día 2 de noviembre es el turno de los adultos que fallecieron
y regresan a convivir con su familia. Hermanos, antes de que hubiese esta costumbre y que se volviera parte de la religión, hermanos, antes, entonces los muertos no tenían permiso de venir. Y después, cuando se hizo, hermanos, esto ya algo permitido, entonces se cree que ya vienen los muertos. Dice aquí, según la palabra de Dios, los muertos no regresan, así que no pueden participar de las ofrendas que se les ponen. Los muertos, hermanos, en el momento que mueren se acabó su tiempo sobre la tierra. Ya no hay más. Por eso es que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en vida. Arreglar nuestras cuentas, ponernos a cuentas con Dios. Venir, hermanos, con un corazón dispuesto delante de Dios y pedirle perdón. Es aquí y es ahora. Y ningún ser humano, hermanos, puede regresar a arreglar sus cuentas después de morir. Se cree que se puede tener contacto con los muertos para pedirles ayuda en alguna situación, ya que pueden ser intermediarios ante Dios y los hombres. Hermanos, Primera de Timoteo, en su capítulo 2, en su versículo 5, nos da una respuesta. Amén. Primera de Timoteo, amén, capítulo 2, en su verso 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, ningún muerto puede abogar delante de Dios por un vivo. Muchas veces, hermanos, se cree que los muertos van al cielo y allá pueden tener acceso con Dios y allá pueden ir y abogar por los vivos. Los muertos no recuerdan a los vivos. Su mente, su memoria de lo terrenal es puesta en el olvido, dice la palabra de Dios. Yo escuchaba, hermanos, a mi nieta, la más grandecita, que me decía, abuelita, me dijo mi amiga que en su casa ya pusieron el altar para los muertos y que ella hizo algo malo y le iban a corregir. Y fue al altar y se arrodilló en el altar y le pidió a su abuelita que interviniera para que no le pegara a su mamá por lo que había hecho mal. Y dice, y no le pegó. Entonces dice, entonces abuelita, su abuelita de mi amiga vino y la defendió. Hermanos, nuestros hijos están rodeados de personas, de niños que tienen esta creencia. Y esa creencia va a ser infundida y nosotros tenemos que estar allí para decirles que eso no es real, que eso no es verdad. Y yo me senté con mi nieta y me puse a hablar de lo que Dios dice acerca de las personas que mueren. ¿Cuántas personas, hermanos, todavía hablan con la persona fallecida como si estuviera viva? Y le piden, no te vayas, quédate aquí, acompáñame. Hermanos, el único que puede cuidarnos, ayudarnos, defendernos, proveernos, es Dios. Alguna vez escuché a una joven en el trabajo que decía, hermana, yo amé mucho a mi abuelita, fue como mi madre. Y cuando ella se fue, sentí que una parte de mí se había ido con ella. Vivía en una tristeza, en una soledad, la extrañaba mucho, veía sus cosas y lloraba con mucho dolor. Y entonces tenía una fotografía y le empecé a hablar y le dije, abuelita, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Yo te necesito. Y en ese afán de que su abuelita regresara, dice que empezaron a suceder cosas dentro de su habitación. Sintió como la cama se sumía, como que su abuelita estaba ahí. Dice, me llegó el aroma de mi abuelita. Y me sentí muy feliz porque yo dije, ya está aquí mi abuelita. Eso no es verdad. Dice la palabra de Dios que Satanás usa la mentira para engañarnos. Los muertos no regresan. Lo que oímos, lo que escuchamos, lo que quizás podamos ver, que es
anormal no puede provenir de un muerto, solamente del enemigo, usando espíritus, demonios para hacerle creer a las personas que su familiar está ahí. Dios dice, no saben nada de los vivos y no pueden regresar. Amén. Se cree que una persona viva puede interceder por un muerto para que sea librado del castigo eterno, haciendo algunos rezos por el descanso de su alma. Hermanos, se cree que una persona que se portó mal en la tierra y muere, no le alcanzó el tiempo para ponerse a cuentas con Dios y se va, que está en un lugar de tormento, y un vivo le puede pedir a Dios que lo saque de ese lugar, que tenga misericordia, haciendo rezos por el descanso de su alma. Y hermanos, la Biblia dice que nosotros no podemos hacer nada por una persona que ya murió. Todos tenemos la oportunidad de vivir y después de la muerte viene el juicio. Lo único que nos puede salvar, hermanos, de la muerte eterna es la sangre de Cristo. Si alguno recibió a Cristo en su corazón en esta tierra y guardó su corazón para Dios, está en el cielo, está en la presencia de Dios. Hermanos, eso es por eso es urgente que nosotros le hablemos a las personas de Cristo. Es urgente porque todos los días alguien muere, porque todos los días alguien se va a despedir de esta tierra y es necesario que lleve a Cristo en su corazón para asegurar su alma por la eternidad. Aleluya. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, y le voy a mostrar con la palabra de Dios lo que dice en el libro de Lucas. Amén. Lucas, capítulo número 16. Esta enseñanza las dio Jesús a sus discípulos y a la gente que le escuchaba. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esto es una verdad, que no es una mentira, que es una verdad. Versículo 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. De esta manera, los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ella pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, esta ilustración que Jesús da al pueblo de Israel hace mención de que los muertos van a un lugar y que hay 2 lugares nada más. Y que en estos lugares, hermanos, no puede haber interacción.
y que una persona que está allá abajo no puede venir a la tierra. Se menciona en esta ilustración que aquel hombre que estaba atormentado se preocupaba por su familia y le pedía a Abraham que le mandara a la tierra para que les avisara. Y hay algo importante aquí, dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Porque si a ellos no los escuchan, tampoco van a escuchar a uno que se levante de entre los muertos, si así fuera. Y hermanos, esto es muy claro. La palabra de Dios dice que una persona que muere ya no tiene acceso a la tierra. Eso nos tiene que quedar claro. Y que a Dios le deshonra cuando nosotros creemos traerlos o queremos que estén con nosotros. Le deshonra, hermanos, que hagamos cosas que quieran que los muertos regresen. Dice aquí, hermanos, la Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 21 al 23, que un ser humano nada puede hacer por el alma de un muerto. En esta porción de la Biblia, en 2 de Samuel, se habla de que David había cometido adulterio con la esposa de uno de sus soldados. La mujer había quedado embarazada y para que no se descubriera el pecado de David, mandó al frente de batalla a este soldado para que muriera en batalla. Y dijo, ya no hay problema, ya no existe el esposo de esta mujer. Y entonces esta mujer embarazada, hermanos, tuvo al hijo. Y dice la palabra de Dios que su hijo enfermó de gravedad. David se metió a ayunar y a orar por 7 días. Estaba postrado en el piso y le decía, Dios, déjale vivir. Reconozco mi pecado, reconozco que fallé, pero él es inocente. Déjalo vivir. Y dice la palabra de Dios que después de 7 días murió el niño. Y los soldados y los hombres que estaban ahí a su servicio decían, ¿cómo le vamos a dar la noticia? Si cuando el niño todavía estaba vivo, ayunó, oró, estaba devastado, ahora que le digamos que el niño vive, él no va a poder más con su vida. Le voy a invitar a leer lo que dice David después de que los hombres que estaban con él le hicieron una pregunta importante. 2 de Samuel 12, de su versículo 21 al 23, pero voy a leer desde el 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy para él, mas él no volverá a mí. Y hermanos, aquí nos deja muy claro que el rey David, mientras estaba con vida, hizo todo lo que pudo para rescatar a su hijo, pero muerto ya no habría más que hacer. Y hermanos, quiero decirle que en muchas ocasiones personas que han muerto, Dios les ha devuelto la vida porque tienen algo más que hacer, porque tienen un propósito que cumplir, pero esa es la voluntad de Dios. Permite que regresen. Y hermanos, algunas personas han platicado su experiencia de que cuando mueren, su mente, hermanos, sigue pensando y siguen teniendo sentimientos y siguen sintiendo. Y hermanos, quiero decirle que el cuerpo físico muere, pero el alma no. El alma es donde se concentra, hermanos,
los sentimientos, las decisiones, los pensamientos en el alma. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en Juan 3:16, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo a través de su muerte no va a morir, sino que va a tener vida eterna. Y hermanos, esa vida eterna no habla del cuerpo físico, habla del alma. Quiere decir, hermanos, que el alma que está dentro de nuestro cuerpo al morir sale y va al lugar que le corresponde. Y hermanos, eso es importante. Usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra, pero nos vamos a ir. Más vale que nos aseguremos. Más vale, hermanos, que el ver lo que está pasando nos haga volvernos a Dios y arreglar nuestra situación con Dios para irnos con Él cuando Él venga por nosotros. Si algo podemos hacer por nuestros hijos para que sean salvos, es ahora. Clamar por ellos, interceder por ellos, ayunar, es ahora, hermanos. Ahora que están vivos y ahora que estamos vivos nosotros. Aleluya. Amén. Algunos creen que si no le ponen ofrenda a los muertos, a sus familiares que han fallecido, esto traerá algún castigo por haberse olvidado de ellos. Esto nos lleva a pensar que por miedo a los espíritus continúan en estas costumbres. Yo escuché el testimonio de una persona que se convirtió a Cristo y dijo: a partir de este año yo ya no voy a poner ofrenda porque ya sé que a Dios no le agrada. Y dijo: este año no voy a poner. Llegó la fecha, no puso nada, hermanos, y una noche después tuvo un sueño. Y dice que veía una procesión de personas, que todos eran muertos, que él había conocido. Pero entre esos muertos iban sus familiares todos decaídos. Y que los demás iban felices y contentos de haberse reunido con su familia, pero ellos iban tristes y decaídos porque se olvidaron de ellos. Entonces él entró en una duda y dijo: es que no es posible, yo los vi, en mi sueño yo los vi y ellos iban tristes y me sentí culpable. Hermanos, el enemigo va a hacernos caer en la trampa, va a intentar, pero no lo vamos a permitir. Hermanos, nuestra familia que se fue con Cristo está gozando de su presencia. Aleluya. Y las personas que se fueron sin Cristo están en un lugar de tormento. Y hermanos, por eso es la apuranza de predicar el evangelio. Por eso es la apuranza, hermanos, de hablarle a la gente, porque esa gente literalmente sin Cristo se va a perder. Dice aquí, hermanos, en Cristo ya no hay temor de nada. Él ha prometido guardar nuestras vidas y la de nuestra familia. Hermanos, si los muertos nada saben y no pueden estar aquí, ¿por qué hacerlo? ¿Y por qué participar? Algunas personas, hermanos, dicen: es que para que mi mamá no se vaya a molestar conmigo, ella ya está grande, pues vamos a estar ahí. Hermanos, muchas personas, por temor a la gente, deshonran a Dios. Tienen más temor a las personas. Es que ¿qué van a decir mis amigos? Si no lo hago, voy a dejar de ser de su grupo y ya no me van a hablar y me van a criticar. Mejor le sigo la corriente. Yo ya sé que no agrada a Dios, pero le sigo la corriente. Hermanos, dice la palabra de Dios que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es tomado por pecado. Amén. Hoy en día, hermanos, algunos dicen que celebrar esta tradición es una costumbre familiar que une a toda la familia, vivos y muertos. Y se hace creer, hermanos, que es algo bonito y que es algo que une, que trae unidad. Hermanos, esto es una mentira. No podemos dejarnos arrastrar, hermanos. Usted haga una comida con su familia y conviva el día que usted quiera. No espere a que sea Día de Muertos para que se una con su familia. De hecho, mucha gente, hermanos, no se ven todo el año hasta el Día de Muertos, que se unen para celebrar con las personas que ya se fueron, según su creencia.
Hermanos, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha determinado el Día de Muertos como un patrimonio para el mundo. Hermanos, un patrimonio, una herencia. La UNESCO ha dicho, esto es cultura, esto es parte de la ciencia y de la educación y entra a las escuelas. Y hermanos, en las escuelas se oprime a los padres, a los hijos que deben de participar y se les da el poder a los maestros de decir, puedes reprobar al alumno si no participa. Solo quiero recordarle que la educación es laica y no se debe mezclar con asuntos religiosos. Nosotros no podemos permitir, hermanos, que nuestros hijos sean arrastrados a estas costumbres por temor a reprobar una materia. Quiero compartirles, hermanos, que cuando yo fui niña, crecí en un hogar cristiano, jamás vi un altar de muertos en la casa y jamás me permitieron ir a pedir calavera y jamás fui a la escuela en esas fechas. Porque en la casa, hermanos, decía mi papá que ahí había un Dios al que se le rendía todo el respeto y toda la honra. Y hermanos, quiero que sepa, hermanos, que yo no conviví con estas cosas, pero cuando tuve a mis hijos, tuve que convivir con esta situación de ir a hablar con la maestra y decirle no van a poder venir. Desde que estaban en el kinder hasta donde me fue posible, porque ya cuando ellos crecieron, hermanos, ellos tomaron sus decisiones. Pero mientras estaban a mi cargo, no permití que participaran en eso, hermanos. Porque yo tenía en mi mente y en mi corazón que eso enojaba mucho a Dios. Lo enoja, lo molesta. Hermanos, la gente que está allá afuera ignora todo esto, pero nosotros ya no. Nosotros ya estamos sabidos. Y si usted tiene hijos, hermanos, usted tiene que cuidarlos y defenderlos y protegerlos, porque Satanás no está jugando. Parece un juego, parece algo inocente, pero Satanás no está jugando. Escuché el testimonio de una hermana que tenía a un niño pequeño y dice que ella como cristiana sabía que no debía permitirle salir a pedir calavera ni vestirlo de nada, pero que sus primos y sus amistades que sí lo hacían le motivaban al niño a hacerlo. Y el niño lloró, hizo berrinche, se tiró, se enojó, no comió. Y bueno, la hermana accedió. Y dijo, bueno, no le voy a comprar un disfraz de demonio ni de vampiro. Le voy a comprar uno más inocente, de fantasmita. Y le puso su disfraz. Y hermanos, le permitió al niño salir con todos sus primos. Por la noche, hermanos, el niño fue atormentado. No podía dormir y veía cosas y gritaba. Y hermanos, dice que ella estuvo orando por el niño, pero el niño no reaccionaba y veía cosas y ella no las veía. Y dice que entendió que no debió permitirle al niño participar de esas costumbres porque abrimos una puerta al enemigo. Y yo les explicaba, hermanos, no sé si fue hace 8 días o cuándo, pero yo les explicaba a ustedes que Satanás no puede invadir nuestra vida, ni entrar y atropellar nuestra casa y decir, me voy a meter. No puede. Le está prohibido meterse a la vida de una persona que tiene a Cristo y a un hogar que es cristiano. Lo tiene prohibido, pero si alguien le deja la puerta emparejada, hermanos, se mete rápido. Está ahí en la puerta nada más esperando que le demos una entrada. Todas estas cosas, hermanos, abren puertas al enemigo y el enemigo entra y cuando Dios le quiere llamar la atención dice, ellos me abrieron la puerta. No entré, no los forcé, ellos me dejaron entrar. Y hermanos, ¿cuántas cosas se han vivido por mezclarnos, hermanos, con las cosas del mundo, con estas costumbres que no corresponden a los hijos de Dios? Muchas veces nosotros, hermanos,
Nos avergonzamos de Dios. Nos avergonzamos de que nos digan, es que es el cristianito. Él de por sí es una persona aburrida. No le gusta esto de la fiesta, no le gusta esto de los ambientes bonitos. Y nos tachan, hermanos, como religiosos, como aburridos. Pero yo quiero decirle algo, hermanos. Un día todo esto habrá valido la pena cuando estemos frente a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, es necesario que agrademos a Dios antes que a los hombres. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y quiero decirle, hermanos, que los que tenemos niños, nosotros tenemos toda la autoridad y les podemos proteger, hermanos, porque somos tutores de ellos. Los que tenemos jóvenes o hijos adultos mayores, ya no podemos hacer el mismo trabajo, pero sí podemos clamar a Dios. Sí podemos interceder por ellos. Sí podemos decirle a Dios, Señor, háblale a mi hijo, háblale a mi hija, hazle recordar tu palabra. Aleluya. Muy bien. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. Dios prohíbe invocar a los muertos en Deuteronomio 18, 9 al 14. Y leímos ya esta porción. Y dice que no tenemos que invocar a los muertos, porque nosotros hemos sido llamados a ser perfectos. Hermanos, los muertos nada saben en relación a lo que sucede en el mundo y nunca tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. No pueden salir de donde están. Todo lo que querramos hacer o darle a nuestros seres queridos debemos hacerlo en vida. Y alguien ponía una frase y decía, qué curioso es el ser humano. Cuando están vivos no te visitan, pero cuando ya estás muerto te van a visitar el panteón. Cuando estás vivo no te dan ni un ramo de flores, pero cuando estás muerto te llenan de flores. Cuando estás vivo no quieren tener contacto contigo ni hablar contigo, pero cuando estás muerto quieren que estés con ellos. Y esta reflexión, hermano, nos hace pensar que hay que estar vivos y atender a los vivos, a los que sí están, hermanos. Escuché, hermanos, el testimonio de un joven. Este joven ya se había ido de la casa, ya se había casado. Y hermanos, por causa de su trabajo, de su nueva familia, no tenía tiempo para ir a ver a su padre. Su papá vivía solo, ya había muerto su mamá. Y en esta historia dice que el papá le hablaba, hijo, vas a venir. Ay, hijo, el papá quisiera estar ahí, pero no puedo. Tengo esto, tengo aquello. Hijo, ya va a venir mi cumpleaños, vas a venir a celebrar. Papá, si puedo, allá llego. Él sí podía y sí tenía oportunidades, pero no quería. Y dicen, hermanos, que el día que su padre se agravó, alguien le dio la noticia, le dijo, tu padre está en el hospital y está grave. Y hermanos, dice que él sintió aquí en su corazón el peso de decir, lo pude haber ido a visitar y no lo hice. Ojalá que Dios me dé la oportunidad de llegar a tiempo. Cuando él llegó al hospital, hermanos, le dijeron, se hizo todo lo posible, pero su padre falleció. Y hermanos, en ese momento habló al trabajo, canceló pendientes, dejó todo para estar en el velorio y en el sepelio de su padre. Cuando su padre ya no lo veía, cuando su padre ya no podía disfrutarlo. Y hay una poesía que se llama En vida, hermano, En vida. Yo le invito a que la busque y la lea. Hermanos, todo lo que querramos hacer por nuestros seres queridos es ahora. ¿Para qué vamos a gastar cuando ellos ya no pueden ver ni disfrutar? Si usted quiere honrar a su papá, a su mamá y llevarle música el día de su cumpleaños, hermanos, hágalo cuando él la oye, cuando él la escucha, cuando él la disfruta. Si usted quiere invertir en sus papás, hermanos, o en su familiar, en su esposa, en sus hijos, es ahora. Después ya de nada sirve. Amén. Dice aquí, hermanos, después de muertos no sirve para nada la persona muerta,
no puede disfrutar porque ya no está. Y hermanos, hace muchos años, yo recuerdo, hermanos, que Dios me permitió tener un papá, una mamá. Y cuando yo tenía 12 años, murió mi papá. Y mi papá era la persona más cercana, a quien yo amaba tanto, hermanos. Era una persona, hermanos, que yo creo que no he conocido a otra persona como mi papá. Me enseñó la palabra, me enseñó a hacer muchas cosas terrenales, hermanos. Siempre me decía, nunca, cuando llegues a algún lado, nunca comas sola. Compártele a las personas. Si ves que alguien está contigo, parte lo que tienes y dale. Siempre me enseñó, si ves a alguien triste, consuélalo, abrázalo. Si conoces a alguien que tiene necesidad y tú le puedes suplir su necesidad, hazlo. Y hermanos, todo eso me lo enseñó a lo largo de 12 años. Y cuando mi padre murió, hermanos, yo era una niña todavía. Yo sentí, hermanos, que ya no quería continuar viviendo. Estaba yo muy triste. Y yo recuerdo que mis familiares, mi mamá me hablaban y me trataban de hacer sentir alegría, pero yo no podía. Y hermanos, aunque yo era una niña, siempre mi papá me había inculcado esto. Cuando yo me vaya al cielo, porque él se enfermó un año antes de cáncer y estuvo en tratamiento, entonces estuvo en cama. Y me decía, cuando yo me vaya, yo me voy a ir con Cristo y allá te espero. Y me acuerdo que mencionaba eso, yo me voy a ir con Cristo. Y hermanos, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que si nos vamos de esta tierra estaremos mejor, que deben de estar contentos, que deben de estar agradecidos por el tiempo que nos dio Dios con ellos. Hermanos, muchas veces nosotros estamos tan llenos de actividades. Vamos y corremos de un lado a otro y perdemos de vista a la gente. Perdemos de vista a las personas valiosas. Y hermanos, cuando volteamos ya no están. Y entonces, hermanos, sale todo ese llanto y ese dolor y decir, quiero que regrese, quiero verlo, quiero abrazarlo. Tuvimos el tiempo para hacerlo. Así es que ninguno de nosotros, hermanos, diga, ay, después, ay, será la otra semana, ay, será el próximo mes, a ver cuándo nos reunimos. Hermanos, busquémonos ahora que podemos hacerlo. Aleluya. También, hermanos, la palabra de Dios nos habla que la exaltación a la muerte desagrada a Dios. No solo se venera la muerte, sino que ahora le han personificado como una deidad, como un Dios, creyendo que al hacer un pacto con la muerte serán protegidos de cualquier mal. ¿Qué dice Dios de esto, hermanos? Isaías 28:15. Dice así, hermanos, voy a leer el versículo 15 y después voy a leer el 18. Dice aquí, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y el 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Dios sabe todas las cosas, hermanos, y Dios sabe que el ser humano va a buscar un refugio fácil. Cuando una persona, hermanos, pone a un Dios que no es Dios, es porque quiere hacer lo que quiere y aún así que le vaya bien. Quiere hacer lo que quiere, hermanos, sin reglas, sin normas. Haz lo que quieras, pero cuídame, ¿verdad? Estas personas dicen, pero yo le pido a la muerte que me cuide y que si hay gente mala que me quiere rodear, los ahuyente. Y dice aquí, hermanos, en la palabra de Dios, estás creyendo una mentira. Cuando venga el peligro, cuando venga la situación difícil, serás pisoteado. La palabra de Dios dice, hermanos, que el único que tiene las llaves de la vida o de la muerte es Dios.
Y Él sabe cuándo nos vamos a ir. Y Él sabe cuándo nos vamos a retirar de esta tierra. Y así hagan lo que sea, cuando nos toque el tiempo, hermanos, nos tendremos que ir de esta tierra. Amén. El Día de Muertos se ha mezclado con otra costumbre pagana llamada Halloween. Las personas se disfrazan de fantasmas, demonios, calaveras, vampiros, brujas, etc. Esta costumbre es de origen europeo. Los antiguos paganos druidas sacrificaban animales, incluso personas, para agradar a Satanás. Iban casa por casa pidiendo estas víctimas. A los que contribuían les daban una calabaza perforada con una vela dentro, encendida, diciéndoles que la pusieran en el techo de las casas para que los espíritus no vinieran a atormentarles. Pero a los que se negaban a dar alguna víctima, los maldecían. Hermanos, esto no es nada inocente. Vemos, hermanos, dice una persona decía, ¿qué de malo tiene una calabacita? ¿Es una creación de Dios? Sí, es una creación de Dios. Pero el propósito por el cual se perfora y se le ponía la vela era para que los espíritus la vieran y no hicieran daño en esa casa. Y hacerle ver que esa persona ya había dado una víctima, que los respetaran. Y hermanos, muchas veces no sabemos esto ni sabemos de dónde viene esta costumbre y la adoptamos. Y ahí tiene el Hijo de Dios su calabacita, dándole la bienvenida, ¿verdad? A todo eso. Los hijos de Dios, hermanos, nos reservamos. Cuando viene el conocimiento de Dios, ya no somos ignorantes. Y ahora dice Dios que cuando tenemos el conocimiento seremos juzgados. Amén. Es por eso que se acostumbra, hermanos, que al pedir dulces en Halloween se dice dulce o truco, por esa costumbre satanista. Y hermanos, en aquel tiempo no era truco, hermanos, era que maldecían a las personas por no haber contribuido para un sacrificio a Satanás. El día 31 de octubre es el año nuevo de los brujos. No sé si usted lo sabe, hermanos, es un dato nada más. Para la gente que sirve a Satanás es un día muy valioso y muy importante. No es juego, no es algo inocente. Para ellos es su día más importante. Es el principal día de la secta satánica en donde se rinde culto a Satanás. Es su fiesta, hermanos. ¿Y cómo es posible que nosotros como hijos de Dios contribuyamos para esta fiesta? Y también le demos honra al enemigo, haciendo que nuestros hijos participen en estas fiestas. Hermanos, escuché el testimonio de una persona que había estado en el satanismo por muchos años. Dice esta persona que él tenía sus abuelos que habían practicado el satanismo y sus padres también, y que a él lo habían elegido para ser parte de esta secta satánica. Que cuando el niño tenía 10 años fue llevado a un lugar donde lo iban ya a preparar para iniciarse. Dice que cuando él estaba ahí había otra niña que él conocía, que era hija de alguna de las personas que estaban allí. Dice que metieron a la niña y para empezar le cortaron los pies y se los ofrecieron a Satanás. Pero después le dijeron al niño, ahora tú vas a terminar con la vida de esta niña. Y le dieron el cuchillo. Y tuvo que asesinar a la niña. Y a partir de ahí, él inició su carrera en el satanismo. Es él el que en su testimonio dice, Halloween no es una fiesta inocente. Se celebra a Satanás. Es una ceremonia a Satanás. Por eso muchas veces en muchos lugares se pierden niños, porque son sacrificados a Satanás. Quiero, hermanos, que nuestro corazón entienda que no es un juego mezclarnos con las cosas del mundo, no es un juego. Que no podemos nosotros, hermanos, participar en esto como si fuera algo bueno o algo inocente. En Efesios 5:11, hermanos, es la última lectura que vamos a hacer. Nos dice de la siguiente manera:
Efesios capítulo 11. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, alguna vez escuché esto de una mujer cristiana que decía: yo ya sé que esto no agrada a Dios, pero yo no lo veo como un rito, no lo veo como algo que yo esté adorando. Esta persona, yo trabajaba con esta persona y ella me dijo: yo lo veo como un comercio, yo lo veo como un negocio. Así es que no tiene ningún efecto en mi vida. Y hermanos, yo recuerdo que hablando con esta persona yo le decía: ¿somos o no somos? ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? No podemos estar en dos lados. No podemos aceptar unas cosas y rechazar otras. ¿Somos o no somos? Y hermanos, yo recuerdo que hablando con esta persona yo le decía: ¿cómo nosotros contribuimos en el negocio del enemigo? No podemos. Dice la palabra de Dios: está prohibido. Lo tienes prohibido, dice Dios. Tú no, porque tú eres mío. Y yo quiero motivarle, hermano, a que la enseñanza del día de hoy nos lleve a pensar qué tan serio es nuestro compromiso con Dios. Qué tan serio, qué cosas le hemos destinado a Dios y que no vamos a negociar con esto. Hoy, hermanos, Dios nos advierte y Dios nos dice: ya tienes el conocimiento y ya sabes que no me agrada. Si tú abres una puerta, tendrás tus consecuencias. Y hoy vamos a hacer una oración, hermanos, pero no va a ser una oración común. Hoy nos vamos a poner en la brecha a favor de nuestros hijos. Hoy vamos a orar por los que son inocentes, por los que están pequeños, para que el enemigo no toque sus vidas. Y vamos a orar por nuestros jóvenes y los vamos a resguardar. Es nuestro deber, hermanos. Nosotros no tenemos por qué mezclarnos con las costumbres paganas cuando hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios. No podemos, hermanos, estar en dos cosas. Dice la palabra de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Y hoy nos vamos a poner de pie. Y si usted tiene a sus niños cerca, hermanos, abrácelos, ponga su mano sobre ellos. Si tiene a su hijo joven cerca, ore por él. Y hoy le vamos a decir: Señor, hoy ponemos una marca sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes. No le pertenecen a Satanás.